Este proverbio dice: contra 3 piedras en fila juega justo en el centro. O podría decirse también: juega en el centro de 3 piedras. Estas serían las 3 piedras y este sería el centro. Después de ocupar ese punto, las blancas se encuentran en una situación difícil. Si deciden defender uno de los 2 puntos de corte, la situación no es fácil. Si vienen a defender el otro punto de corte, aquí están encerradas, no hay salida. Si salen por aquí, tienen que asumir la pérdida de estas 6 piedras que no tienen posibilidad de salvarse. Ahí, y si toma, se queda en Atari, pierde todo. Aquí hay muchas variantes, pero en todas ellas las blancas salen mal paradas. Jugadas de este tipo tampoco funcionan. Vendría ahí, está amenazando jugar esta. Si blanco viene por aquí, negro estira, aunque tome. Ahora, después de esta, está amenazando a Atari y capturar. Obviamente, si fuese turno de blanco, una jugada imprescindible, jugar en el centro de 3 piedras. En este ejemplo es turno de blancas y deben defender este punto de corte. La manera correcta de hacerlo es jugar en el centro de 3 piedras. Si vienen solo aquí, también defienden el punto, pero es peor, porque permite que las negras ocupen ese punto, que impide que esto sea ojo en el futuro. Dependiendo de lo que pase por aquí, las blancas pueden estar en dificultades y además dejan este movimiento extra para las negras, que están amenazando entrar ahí y capturar las 3 piedras blancas. Por lo tanto, el movimiento correcto es aquí. Y depende de lo que pase en el futuro por este lado, se podrá defender aquí, o se podrá saltar, o se podrá ir hacia arriba, dependiendo de lo que pase en el futuro. Esta en lugar de esta. En este ejemplo, si fuese turno de blancas, ahora no haría falta que jugasen en el centro de las 3 piedras, podrían jugar aquí, puesto que este punto ya no es un peligro para las blancas, que pueden contestar de esta manera. Pero es turno de negras y las negras ocupan ese punto, como dice el proverbio, en el centro de 3 piedras. Si blanco defiende así, negro corta, está amenazando entrar ahí y capturar las 3 piedras. Obviamente esta no vale, porque después de esto es Atari y esto sería mucho peor. Después de esa tiene que jugar ahí y ahora el blanco queda dividido. Si en lugar de jugar esta, juega esta para defender el corte, casi es peor. Después de esta secuencia, ahora si blanco juega aquí para dividir a las negras se pueden extender tranquilamente por este lado y las blancas han quedado con un grupo sin base y siempre estará en peligro. Por lo tanto, siendo turno de negras, el movimiento correcto es ahí, en el centro de 3 piedras. Este es un ejemplo que puede aparecer en cualquier partida. Si fuese turno de blancas, no juega por aquí, por ejemplo así,
porque aquí está en serias dificultades para vivir o directamente muere. La jugada correcta para blanco sería esta, de permitir que negro juegue ahí. No hay manera de defenderse. Si viene aquí, por ejemplo así, aquí hay muchas variantes, pero en todas ellas las blancas mueren. Ya no puede conectar porque aquí ya es Atari. En el caso de que blanco defienda de esta forma, igualmente está muerto. Ahora, si defiende, corta, y no sirve esta, puesto que Atari no se puede tomar, se queda en Atari, el grupo blanco está muerto. Por lo tanto, aquí el proverbio se cumple. Hay que jugar en el centro de 3 piedras. Si fuese turno de negras, el grupo blanco muere. Si fuese turno de blancas, jugando en este punto, el grupo blanco vive. Este ejemplo, en cierto modo, se parece al anterior. Es turno de negras y juegan aquí, en el centro de 3 piedras. Si blanco defiende el corte de esta forma, seguiría esta secuencia. Y ahora blanco no puede defender aquí, puesto que este corte vale. No se puede jugar ahí, porque ya blanco no puede tomar, se queda en Atari y todas las piedras blancas están perdidas. Por lo tanto, blanco no puede defender aquí, sino que tiene que defender aquí. Ahora negro entra y la conclusión es que blanco se ha quedado con un grupo inestable. Todavía no tiene base y un grupo débil siempre es un problema para el futuro. Si en lugar de defender así, defienden así, se llega a algo parecido. Tiene que jugar aquí para impedir esta. Y ahora el corte sigue valiendo. Por lo tanto, en esta posición, negro juega aquí y deja al grupo blanco en una situación inestable, sin base para vivir. Este es un ejemplo muy sencillo, es turno de negras. La tentación sería venir a comer esta piedra, pero ahora el grupo blanco está vivo. La jugada correcta para negras es jugar en el centro de 3 piedras, aquí. Está amenazando jugar ahí, por lo tanto blanco defiende, negro aquí, blanco aquí para impedir que una, y ahora el grupo blanco está muerto. Aquí hay que tener la precaución de no invertir el orden de las jugadas. Esta es primero y esta no es lo mismo, porque ahora blanco podría jugar ahí y vive si gana este co. Por tanto, el orden de las jugadas sí es importante. Primero esta y luego esta. Y el grupo blanco muere. Volvemos a la posición inicial y este sería el punto vital en el centro de 3 piedras. Este es un interesante ejemplo que muestra hasta qué punto se cumple el proverbio juega en el centro de 3 piedras. Es turno de negras y con este movimiento el grupo blanco está en dificultades.
tiene que defender este corte y juega ahí. Si juega aquí, ahora muere. Después de este corte, tiene que defender y aquí está muerto. No vale esta, puesto que juega aquí, no se puede entrar ni por aquí ni por aquí, el grupo blanco está muerto. Tiene que defender aquí, negro igualmente corta, blanco aquí y negro aquí. El grupo blanco, para vivir, debe ganar este ko. Si intenta vivir sin necesidad del ko, ahora muere. Aquí hay que ver debajo de las piedras. Toma 4 y aquí. Si blanco viene a hacer aquí un segundo ojo, no sirve de nada, puesto que negro corta y todo el grupo blanco está muerto. No se puede acercar por ninguno de los dos lados. Por tanto, vemos cómo se cumple el proverbio: juega en el centro de 3 piedras.